Antonio, escribe un ensayo de por qué Federico García Lorca encaja con un E4 social. Yemena. Federico García Lorca. Un 4 social encarnizado. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español de la generación del 27, es un ejemplo fascinante de un eneatipo 4 social. Su personalidad, obra y vida reflejan con precisión las características clave de este tipo, desde la búsqueda de autenticidad y la sensibilidad artística hasta la profunda conexión con las emociones y la necesidad de ser reconocido por su individualidad. 1. La búsqueda apasionada de la identidad. Lorca, desde temprana edad, se embarcó en una búsqueda incesante de su propia identidad. Exploró diferentes caminos artísticos, desde la música y el dibujo hasta el teatro y la poesía, buscando una forma de expresión que reflejara su ser interior. Esta búsqueda se refleja en su obra, donde personajes como Mariana Pineda y Yerma luchan por romper las normas sociales y encontrar su propio camino en la vida. 2. Sensibilidad artística excepcional. El 4 social se caracteriza por una profunda sensibilidad artística, y Lorca la poseía en abundancia. Su poesía, llena de imágenes vívidas y metáforas audaces, captura la belleza del mundo natural y la complejidad de las emociones humanas. Obras como Romancero gitano y Poeta en Nueva York son ejemplos de su talento excepcional para plasmar la realidad a través de un prisma único y personal. 3. Conexión profunda con las emociones. Los 4 sociales son individuos altamente sensibles que experimentan las emociones con gran intensidad. Lorca no era una excepción. Su obra está impregnada de una profunda melancolía y un fuerte sentimiento de tragedia. La muerte, el amor, la soledad y la injusticia social son temas recurrentes en sus poemas y obras de teatro, reflejando su propia sensibilidad y su capacidad para conectar con las emociones del público. 4. Anhelo de reconocimiento y afirmación. A pesar de su timidez, Lorca anhelaba ser reconocido por su talento y su visión única del mundo. Este deseo de afirmación se refleja en su constante búsqueda de nuevas formas de expresión artística y en su participación activa en la escena cultural de la época. Su temprana muerte a manos de los fascistas durante la Guerra Civil Española truncó una carrera que prometía aún más frutos. 5. El 4 social en la obra de Lorca. Los personajes femeninos de Lorca, en particular, a menudo encarnan las características del eneatipo 4. Son mujeres fuertes e independientes que luchan contra las normas sociales y buscan una vida con sentido. Yerma, por ejemplo, anhela ser madre pero se ve frustrada por la infertilidad. Bodas de sangre presenta a una novia que se rebela contra el matrimonio tradicional y elige un destino trágico. En conclusión, Federico García Lorca es un ejemplo paradigmático del eneatipo 4 social. Su búsqueda de autenticidad, su sensibilidad artística, su profunda conexión con las emociones y su anhelo de reconocimiento se manifiestan en su vida, obra y personalidad. Antonio, habla de cómo está presente la vergüenza, pasión característica del E4 social, en la vida y obra de Lorca. Yemena. La vergüenza en la vida y obra de Lorca. Un 4 social encadenado. La vergüenza, una de las pasiones clave del eneatipo 4 social, juega un papel fundamental en la vida y obra de Federico García Lorca. Esta emoción, caracterizada por un profundo sentimiento de inferioridad y autodesprecio, se manifiesta de diversas maneras en su personalidad, experiencias y producción artística. Manifestaciones de la vergüenza en la vida de Lorca. 1. Timidez e introspección. Lorca era conocido por su timidez y su tendencia a la introspección. Esta actitud podría interpretarse como una forma de evitar el contacto social y protegerse del juicio y la crítica de los demás. 2. Sentimiento de inadecuación. A pesar de su talento y éxito, Lorca a menudo se sentía inferior a otros artistas y escritores. Esta sensación de inadecuación lo llevó a compararse constantemente con los demás y a dudar de su propio valor. 3. Miedo al rechazo. El miedo al rechazo era una constante en la vida de Lorca. Este temor se intensificaba en relación a su sexualidad, ya que la sociedad de la época no aceptaba la homosexualidad. 4. Búsqueda de la autenticidad. La búsqueda de la autenticidad, tan característica del 4 social, se convierte en una lucha contra la vergüenza para Lorca. Su deseo de ser reconocido por su verdadero yo lo lleva a desafiar las normas sociales y expresar su individualidad a través de su arte. La vergüenza en la obra de Lorca. 1. Personajes marginados. Muchos de los personajes de Lorca son figuras marginadas que sufren discriminación y rechazo por parte de la sociedad. Estos personajes, como Mariana Pineda y Yerma, reflejan la propia experiencia de Lorca con la vergüenza y la incomprensión. 2. Temas recurrentes. La muerte, la soledad, el amor no correspondido y la frustración son temas recurrentes en la obra de Lorca. Estos temas están profundamente relacionados con la vergüenza y la sensación de no ser suficiente. 3. Uso del simbolismo. Lorca utiliza el simbolismo de manera magistral para expresar las emociones y experiencias relacionadas con la vergüenza. El color negro,
las flores marchitas y los espacios cerrados son algunos ejemplos de símbolos que utiliza para representar la oscuridad y la desolación que la vergüenza puede generar. 4. Ejemplos específicos. En Poeta en Nueva York, Lorca describe la experiencia de la soledad y el aislamiento en la gran ciudad, sentimientos que pueden estar relacionados con la vergüenza y la autocrítica. En Bodas de Sangre, la tragedia se desencadena por la vergüenza que siente la novia al ser abandonada por su prometido. En Yerma, la protagonista lucha contra la esterilidad y la presión social por ser madre, lo que la lleva a un profundo sentimiento de frustración y vergüenza. En conclusión, la vergüenza, como pasión del cuatro social, está omnipresente en la vida y obra de Federico García Lorca. Esta emoción, que le causó gran sufrimiento, también se convirtió en una fuente de inspiración y creatividad. A través de su arte, Lorca explora las diferentes facetas de la vergüenza y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y la búsqueda de la autenticidad. Antonio comenta esta frase de Naranjo en relación a Lorca: podemos considerar que el E4 social es uno que prefiere tragarse su propio veneno en vez de exteriorizarlo hacia las personas queridas, ha aprendido a introyectar su agresión en vista de una exagerada dependencia afectiva. Yemena. En el caso de Federico García Lorca, la frase de Naranjo se aplica de varias maneras. 1. Represión de la ira. Lorca era conocido por su carácter introvertido y su tendencia a reprimir su ira y frustración. Esta tendencia se observa en su obra, donde la violencia y la tragedia a menudo se manifiestan de forma simbólica o indirecta. 2. Miedo al abandono. La dependencia afectiva que menciona Naranjo también era una característica notable de la personalidad de Lorca. Su temor al abandono lo llevó a evitar expresar emociones negativas que pudieran alejar a las personas que amaba. 3. Sentimiento de culpa. La introyección de la agresión, es decir, la tendencia a culparse a sí mismo por las dificultades y conflictos, también era un rasgo presente en Lorca. Este sentimiento de culpa se intensificaba por su homosexualidad, ya que la sociedad de la época la consideraba un pecado. Antonio comenta por qué El romancero gitano es una obra que casa con un E4 social como autor. Yemena. El romancero gitano como reflejo del eneatipo 4 social en Lorca. El romancero gitano, obra cumbre de Federico García Lorca, se erige como un ejemplo paradigmático de la expresión del eneatipo 4 social en la literatura. A través de una serie de romances que narran las vicisitudes del pueblo gitano, Lorca plasma con maestría las características centrales de este tipo de personalidad, desde la búsqueda de la autenticidad hasta la profunda conexión con las emociones y la necesidad de ser reconocido por su individualidad. Su obra nos invita a explorar la belleza trágica y la complejidad de la experiencia humana. A continuación, se detallan algunos aspectos del romancero gitano que ejemplifican la presencia del eneatipo 4 social en Lorca. 1. Búsqueda de la autenticidad. Los personajes del romancero gitano son seres marginados que viven al margen de la sociedad. Esta marginalidad les permite ser más auténticos y libres de las normas sociales. La búsqueda de la autenticidad se manifiesta en la temática del amor, donde el poeta explora la pasión y la libertad como valores fundamentales. La muerte, omnipresente en la obra, se presenta como una liberación del dolor y la búsqueda de un destino propio. 2. Profunda conexión con las emociones. El romancero gitano está plagado de emociones intensas: pasión, dolor, soledad, tragedia. Lorca utiliza un lenguaje rico en imágenes y metáforas para expresar la complejidad de las emociones humanas. La musicalidad del verso y la fuerza de los símbolos crean una atmósfera que conecta con el lector a nivel emocional. 3. Anhelo de reconocimiento. Los personajes del romancero gitano son individualistas que buscan ser reconocidos por su valor y su diferencia. Lorca reivindica la cultura gitana y su riqueza cultural, a menudo invisibilizada por la sociedad. La obra de Lorca busca conectar con el público y generar una respuesta emocional que valide la experiencia del cuatro social. 4. Otros aspectos relevantes. La importancia de la naturaleza como símbolo de libertad y autenticidad. La presencia de la muerte como elemento omnipresente que invita a la reflexión sobre la vida. La utilización de la simbología para expresar emociones y conceptos complejos. Bonus. Puntos extra añadidos por ChatGPT. 1. Influencia de la cultura y el folclore en su búsqueda de identidad. Federico García Lorca buscó su identidad no solo a través de formas de arte convencionales, sino también mediante la exploración de la cultura y el folclore español. Su fascinación por el mundo gitano y sus tradiciones, que se refleja en Romancero gitano, puede verse como una manifestación de su deseo de profundizar en una identidad única y diferenciada, característica de los cuatro sociales que buscan destacar por su singularidad cultural y personal. 2. Activismo social y empatía hacia los marginados. La empatía de Lorca hacia grupos marginados y su activismo social refuerzan su perfil de eneatipo 4 social. Sus obras y acciones se centraban tanto en la autoexpresión como en el cambio social,
defendiendo a aquellos que se sentían oprimidos o incomprendidos por la sociedad. Esto refleja la dimensión social y empática del eneatipo 4, que se siente diferente y se compromete con las causas de aquellos igualmente marginados. 3. Dualidad de la aceptación y el conflicto con la norma social. Lorca buscaba ser reconocido y valorado, pero al mismo tiempo enfrentaba un conflicto inherente con las normas sociales de su tiempo, especialmente en relación con su sexualidad. Esta tensión entre la necesidad de aceptación y el impulso de rebelarse contra las convenciones sociales es típica del eneatipo 4 social, que frecuentemente se encuentra en un limbo emocional entre querer pertenecer y destacarse al mismo tiempo. 4. Profundización en las tradiciones literarias y la innovación en el uso del lenguaje. Lorca combinaba su maestría del lenguaje con innovadoras formas literarias para expresar sus emociones y visiones del mundo, característico de los 4 sociales que buscan originalidad y autenticidad. Rompe con las convenciones poéticas del momento e introduce nuevas estructuras y estilos, reflejando su lucha interna y su deseo de no conformarse. 5. Relación con el público y manejo de la fama. Lorca tenía una relación compleja con su público y su creciente fama. Aunque deseaba ser apreciado y comprendido, también temía ser malinterpretado o rechazado por la sociedad. Este conflicto muestra la sensibilidad del eneatipo 4 respecto a cómo los demás los perciben, oscilando entre el anhelo de tener un impacto social y ser reconocidos, y el temor o la vergüenza ante el juicio de los otros. 6. Uso de símbolos para expresar la complejidad emocional. En su poesía y obras teatrales, Lorca utiliza una rica variedad de símbolos para representar temas complejos como el amor, la muerte y la identidad. Esta tendencia a emplear simbolismo para comunicar emociones profundas es típica de los 4 sociales, quienes a menudo sienten que las palabras simples no pueden capturar completamente sus intensas experiencias internas.